estudiantes. Hoy vamos a recordar el objetivo visto en la clase anterior de lenguaje, que fue reconocer información explícita e inferir información implícita en un texto. La información explícita de un texto corresponde a encontrar datos que están de manera literal en el texto, es decir, que se encuentran escritos. Para reconocer la información explícita debes seguir los siguientes pasos: leer el texto, analizar la pregunta para saber qué es lo que debes buscar, releer el texto y destacar con un marcador la frase que contiene la información que responda a la pregunta y finalmente escribir la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo, donde buscaremos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Recuerda que tú ya hiciste el primer paso, que es leer el texto. Analizamos nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Entonces releemos el texto y destacamos la frase que contenga la información que va a responder a nuestra pregunta. El topo Cirilo se la pasaba gritando porque era muy miedoso. Finalmente, podemos responder a nuestra pregunta. ¿Por qué Cirilo pasaba gritando? Porque el topo Cirilo era muy miedoso. La información implícita es la que no se dice abiertamente, pero sí está contenida en el texto, es decir, la información que podemos deducir a través de nuestros conocimientos previos y las pistas que nos da el texto. Para inferir la información implícita debemos seguir los siguientes pasos: leer el texto, analizar las preguntas para reconocer la información que debes hallar, busca y subraya las pistas del texto, piensa qué sabes sobre estas pistas y luego saca conclusiones para responder a la pregunta. Veamos el siguiente ejemplo. Juan lavó la lechuga, peló y cortó la palta y los tomates. Luego los puso todos en una fuente. ¿Qué estaba haciendo Juan? Ahora que ya leímos el texto, vamos a analizar la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Juan? Y para eso vamos a subrayar las pistas. Lavó la lechuga, cortó la palta y los tomates y puso todos en una fuente. Ahora que ya conocimos nuestras pistas, podemos sacar las conclusiones y responder: ¿qué estaba haciendo Juan? Una ensalada.